Con una palabra, ¿cómo definirías tu estadía durante tus segundas prácticas de observación? Aprendizaje. Interesante. Aburrido. Diferente. Inexplicable. Cómodo. Experiencia. Malo. Divertido. Sorpresa. Accesible. Emocionantes. Inexplicable. Inolvidable. Agradable. Magnífico. Inesperado. I started a joke which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Started to cry. It started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Como estudiantes de la Escuela Normal de Sinaloa, actualmente cursando el primer semestre de la licenciatura en Educación Primaria, los días 10, 11 y 12 de diciembre acudimos a la Escuela Independencia con motivo de nuestras segundas prácticas por parte de la materia de observación y análisis de la práctica educativa, impartida por el profesor José Carlos Valenzuela Hermosillo. Ubicada en la localidad de Bacurimí, sobre la carretera con dirección a Culiacancito, se encuentra la Escuela Independencia, cuya clave es 25EPR0076U, en la zona escolar 030 y sector 4. I started a joke which started the whole. La localidad en la que está ubicada la escuela es accesible, tranquila, higiénica y cuenta con una gran variedad de comercios. Sin embargo, sus calles son demasiado angostas y la carretera principal es muy transitada, gracias al abundante comercio. Tiene una buena ubicación geográfica, ya que no está muy alejada de la ciudad. La llegada al plantel educativo puede ser por medio de automóviles, transporte público y bicicleta, pero en su mayoría llegan caminando. Mientras tanto, la mayoría de los integrantes de nuestro equipo usamos como medio de transporte el camión Culiacancito. El espacio escolar cuenta con bardas a los laterales, mientras que las partes trasera y delantera con reja. Sin embargo, la altura de las rejas facilita que los alumnos salgan del plantel. Se encuentra dentro de un contexto semirural y cuenta con un turno exclusivamente matutino, cuyo horario es de 8 de la mañana a 12:30 de la tarde, de lunes a viernes. El lugar en el que se localiza la escuela tiene condiciones que son favorables para el personal y el alumnado que hay en ella. La escuela cuenta con 2 entradas. La puerta principal está por una calle pavimentada y la puerta trasera está por una calle empedrada. Por seguridad y para prevenir accidentes, se negó la entrada por la puerta principal, ya que el tráfico que transcurre por ese lugar es un tanto peligroso, y se dio el acceso por la parte trasera de la institución, de la cual no se encuentra ningún encargado. Hablando de la infraestructura del plantel, se podría decir que está en buenas condiciones, ya que cuenta con los requerimientos necesarios para que los profesores puedan impartir las clases y por ende los alumnos reciban una mejor educación. Por otro lado, en la plaza cívica se encuentra una figura de cemento que obstruye el paso a los niños y puede ser peligrosa. Incluso muchos de ellos juegan alrededor o sobre ella y pueden golpearse. En el salón de clase se encuentran los maestros encargados de dar el aprendizaje necesario a los niños en un ambiente tranquilo. Cabe destacar que en el aula de segundo año hay un niño con prótesis auditivas y en cuarto una niña con síndrome de Down. El director es el encargado de que los maestros cumplan su trabajo y de la parte administrativa de la institución.
que los maestros estén llevando a cabo los planes y programas establecidos por la SEP, que lo hagan de manera efectiva, organizar juntas con los maestros cuando existe una problemática que tenga que ver con la institución y cuidar el prestigio de la escuela. Esta institución cuenta con la cantidad de 159 alumnos en total. Se distribuyen en 6 salones, impartiéndose clases de primero a sexto año. Cuentan con un grupo por año. También se cuentan con áreas con juegos recreativos, cancha de fútbol, un aula de cómputo, biblioteca, un salón de apoyo, dirección, una plaza cívica, baños para niños, niñas y maestros y un pequeño estanquillo. Dentro de la escuela se encuentra el director, profesores, maestra de apoyo, personal administrativo, conserje y trabajadoras que atienden el estanquillo y los alumnos en su horario de clase. Los padres de familia colaboran llevando a sus hijos a la escuela. Se encargan de ver que los niños lleven lo necesario para trabajar. Algunos de ellos se muestran indiferentes en lo que concierne a la educación de sus hijos. Buscan a los maestros cuando notan algún problema con el niño o asisten cuando los maestros los llaman para atender una problemática que haya surgido con sus hijos. En la mañana, algunos padres de familia solo dejan a sus hijos en la entrada del plantel. Algunos otros pasan al salón a dejarlos en la entrada del mismo. La mayoría de ellos se muestran interesados porque sus hijos reciban una educación de calidad. Pasan al salón en la hora de salida para preguntar si hubo un problema con el niño en el transcurso del día, por los deberes que se dejaron un día anterior. Los actos cívicos se llevan a cabo en la mañana, los lunes. Los niños deben asistir a honores a la bandera y los demás días hacen formación y ejercicios para mejorar su psicomotricidad. Todos los días, a la hora de recreo, se turnan entre todos los maestros para hacer guardia entre ellos y asegurarse de que todo esté en orden y no haya problema en los patios de juego. En la cooperativa o estanquillo participa el personal contratado por la escuela para vender comida a los niños, en el cual los productos, aparte de ser de poca nutrición para los niños, tienen un precio un poco alto para ellos. Los niños de tercero a sexto año son organizados por grupos para que cada semana hagan el aseo del salón. Esto sirve para que tengan más responsabilidades y tengan más higiene en el aula, mientras que el conserje se encarga de limpiar las aulas de primer y segundo año, así como los espacios y áreas recreativas que hay en la institución. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, en lo personal estas prácticas se me hicieron mejores que las primeras, porque estuvimos como más en contacto con el grupo y le ayudamos a la maestra en más cosas. La maestra que nos tocó era muy buena y tenía buenos métodos para enseñar y para controlar al grupo. En cuanto a los niños, aprendí mucho de ellos en cuanto a su comportamiento y su forma de trabajar. Bueno, además que la escuela quedaba cerca de mi casa y no tenía mucho para llegar. Esta práctica educativa fue única, diferente y de mucho aprendizaje, ya que tuve la oportunidad de estar en contacto muy cercano con personas discapacitadas que tenían problemas auditivos, una niña con síndrome de Down y otra con déficit de atención. También tuve la oportunidad de que con la maestra tuvimos una buena comunicación. Las mesas las tenía ubicados los niños de diferente manera a como lo tienen normalmente los otros maestros. La niña con síndrome de Down la tenía cerca de ella para así prestarle más atención. La clase seguía y era igual, no importaba de que los niños que tenían problemas, pero claro que la maestra les prestaba más atención a esos niños que tenían discapacidades. Cuando llegamos, la maestra no tenía adornado el salón, así que nosotros nos ofrecimos porque la miramos tan ocupada con esos niños y con las clases y también tenían exámenes. Así que nos ofrecimos para ayudarle a adornar el salón. También la maestra les tenía deberes a los alumnos, los ponía a exponer y ellos solos se encargaban de organizar la información de los libros y los exponían entre ellos. En esas prácticas tuve experiencias muy bonitas. Me tocó estar en el grupo de quinto año donde la maestra al parecer era muy buena, pero pues me quiero enfocar un poco más con lo que es con el director. Tuve la oportunidad de platicar un poco más cerca con él, ya que le realicé una entrevista. Considero que el director no tiene el aspecto que se debe para obtener el cargo que él tiene. Además de que hasta él mismo nos dijo que no aspira
a nada más que se conforma solamente con el puesto que él tiene como director. En el salón de clases, la maestra les gritaba mucho a los niños y eso los asustaba un poco. De vez en cuando los intimidaba y eso los hacía reducir su rendimiento en el trabajo. Y por su parte, en la clase de educación física no tenían maestro, así que a veces los teníamos que sacar nosotros a jugar. Pues la verdad fue una experiencia muy bonita y muy diferente a las primeras prácticas porque estuvimos con niños de primer año. Eran niños muy inteligentes, muy participativos. Y la verdad sí me sorprendí mucho porque yo tenía otras expectativas. Me gustó mucho la verdad también la manera en que la maestra daba las clases, cómo integraba a todos los niños en ellas y también cómo tenía decorado el salón, estaba todo muy bonito y como que era un buen ambiente para que los niños aprendieran. Se veía que estaban muy a gusto con ella. Fueron muy buenas, tuve mucha suerte en ellas. Me tocó estar en el grupo de segundo año. La maestra se portó muy bien con nosotros, nos dio su apoyo, nos dio algunos consejos, nos orientó de cómo se debe llevar la clase. Los niños se portaron muy bien, fueron muy educados, trabajan mucho y trabajan colaborativamente y en equipo. Nos tocó el caso de un niño con déficit de atención. Sí, es algo difícil de sobrellevarlo. Con el paso del tiempo tú mismo te creas los métodos para hacerlo y hacer que él se integre con sus demás compañeros. La maestra nos dio algunos consejos de cómo sobrellevar este caso, ya que ella tiene experiencia y lo hace muy bien. Para mí estas prácticas fueron muy buenas. Me gustaría que mis próximas sean igual o mejor. En estas últimas prácticas nos dimos cuenta de los diferentes contextos, que no es lo mismo lo que se vive en una escuela semi-rural a una escuela urbana. Por ejemplo, de una de las cosas que yo me di cuenta era que era un poco más limpia la escuela rural a una escuela urbana, que ya nos pudimos dar cuenta en las prácticas pasadas. También las personas eran un poco más accesibles, los maestros, el director, los niños. Una de las experiencias en lo personal que tuve en el salón de clases fue una niña con problemas de aprendizaje. Me tocó ser muy paciente y poder entenderla. A mí me tocó entrar al grupo de quinto año. Al estar en él, pude notar la falta de práctica con relación a la materia de matemáticas. Por ese motivo fue que interactué con ellos en diversas actividades y al hacerlo me percaté de que la maestra no le da la importancia suficiente a esta área tan fundamental. En cambio, los estudios se enfocó en 3 o 4 niños para medir su capacidad lectora. También podría agregar que no está para nada actualizada en el tema de las tablets que utilizan en el grupo. Sin embargo, disfruté mi estadía y me sentí más confiado que la primera vez. Esas prácticas fueron malas, ya que la maestra con la que nos tocó no hacía bien su trabajo. En el tiempo que estuvimos con ella realmente no le enseñó nada a los alumnos. Ellos hacían mucho desorden y la maestra no hacía nada por controlarlos. Además de que no le gustaba su trabajo. Decía que si pudiera estudiar nuevamente elegiría una carrera donde ganara más. Hablaba de la profesión docente como una de las peores. Ella no tenía realmente vocación para impartir clases. Para mí fue un momento de sorpresa el llegar a la escuela y ver a la maestra que me dio a mí en sexto. Fue algo muy emotivo, me gustó mucho, ya que pues llegar y decirle, maestra, voy a estar con usted una vez más, fue muy bonito. Pues nos abrió la puerta, nos dijo, nos presentó a los alumnos, que éramos unas maestras más del salón, y nos pidió mucho apoyo en cuanto a trabajar con ella porque estaban en época de evaluación. Entonces daba su clase y nosotros le ayudábamos hubo una actividad muy bonita donde tenían que poner los números. Entonces nosotros le ayudamos a los niños a armar esa colección de números y interactuamos con el grupo, interactuamos con ella. El salón estaba precioso, fue una experiencia inolvidable porque las prácticas anteriores como que no me motivé tanto porque era un salón muy conflictivo, la maestra era de si quería dar la clase o no, y en este cambio fue maravilloso para mí, me encantó más y disfruté más la experiencia que tuve, quisiera volverla a repetir. La escuela en general es muy bonita, muy agradable. Sin embargo, notaba algunas dificultades en ella. Por ejemplo, que los maestros no hacían guardia a la mañana cuando los niños entraban. El director no parecía director, no estaba presentable para su papel. Había un cilindro de cemento en la plaza cívica con el que los niños se podían golpear.
También habían agujeros en algunas paredes que los niños utilizaban como pasadizos para divertirse sin medir las consecuencias. Los maestros no daban rondines en las horas de recreo para saber qué eran los que los alumnos hacían. Sin embargo, ante todo esto, los maestros y el director fueron muy amables con nosotros, muy educados. Los niños nos respetaban, eran también muy amables. Mis compañeras Margarita, Claudia y yo nos integramos al grupo de primero A con la maestra María Isabel. Ella fue también amable con nosotras. Desde que entramos nos presentaron con el grupo, los niños nos aceptaron muy bien. La maestra tenía el salón muy decorado, trabajaba con ellos muy a gusto. Para cualquier cosa había una decoración y tenía mucho material didáctico para los niños, para trabajar con ellos, y así los niños aprendían mucho mejor. Se miraba que el respeto era tanto para la maestra, los alumnos, como los alumnos para la maestra, y el cariño igual de mutuo. Me han gustado mucho, pues vamos aprendiendo día con día y de cada uno de los niños, pues cada uno actúa a como es. Al igual de cada maestro se aprenden diferentes cosas, pues cada quien tiene su forma de enseñar. Durante estas prácticas de observación tuvimos la oportunidad de estar dentro del salón de clases del cuarto grado de primaria, en donde se encontraba como titular la maestra en educación especial Beatriz Jiménez, quien nos recibió de una muy buena manera. Pues la organización del salón de clases era muy diferente a lo que hemos visto comúnmente. Las mesas y sillas se encontraban de manera vertical a lo que es el pizarrón, haciendo 2 filas, y la maestra se encontraba en medio para un mejor manejo del grupo, implementando así distintas estrategias de organización, puesto que se encontraba una niña con síndrome de Down a quien tenía a un lado de su escritorio sentada, y así un niño con problemas auditivos a quien tenía enfrente del pizarrón para que escuchara mejor la clase. Nos llamó mucho la atención que se impartiera un rol de aseo en el cual cada grupo de niños sabía cuándo le tocaba y por lo tanto tenía que llegar temprano a la escuela para limpiar a la hora de entrada. Del mismo modo, la disciplina que tenían los niños era impresionante, puesto que antes de entrar al salón de clases tenían que hacer formación fuera de la puerta. También era muy notorio el aprendizaje que tenían, ya que eran muy participativos, además que la profesora impartió su clase de una manera muy dinámica, en la cual interactuaban todos, y para mí una de las actividades en la que más me llamó la atención fue la realización de exposiciones en equipos, porque les enseñaba a dar opiniones y a desenvolverse más en el grupo, ya que trabajaban por competencias. Estuve en el grupo de 6º año y en realidad la maestra nunca les dio clases a sus alumnos. Todo el tiempo se la llevaban afuera del salón de clases haciendo otras actividades que no correspondían con actividades escolares. Además, la maestra no demostraba tener una autoridad con todos los alumnos, ya que a muchos de ellos no les importaba faltarle el respeto. Y para mí no fue tan satisfactorio estar en ese grupo, porque a causa de lo que pasaba no tuvimos mucho por observar en cuanto a las clases, que era lo que a mí más me interesaba. Mi experiencia en las prácticas educativas fue muy bonita, ya que tuve la experiencia de poder compartir grandes momentos con los niños de 2º año. Lo que a mí más me gustó fue cómo impartía la maestra las clases. Es una maestra muy alegre, se podría decir que en realidad le gusta su profesión. Es muy dedicada, le pone mucha atención a los niños, siempre hace que los niños se mantuvieran interesados en su clase. Todos los días de los que me tocó asistir estuvieron haciendo exámenes, pero ella siempre los ayudaba a estudiar, les hacía temarios para que salieran muy bien en los resultados de los exámenes. Y otra cosa que también me gustaba mucho es que esta maestra les fomenta mucho los valores. Los niños la quieren mucho y la respetan, y para mí ha sido una de las mejores maestras que me ha tocado conocer. Yo llegué a la escuela con muchas ilusiones, esperaba mucho y me topé con ciertas cosas que terminaron con eso, unas malas experiencias, pero creo que eso nos va a ayudar para nuestras primeras experiencias como futuros docentes. Yo esperaba mucho al estar en un salón de clases y aprender de esa maestra, pero me topé con que la maestra no llevaba bien su labor como docente. Los niños ni siquiera les interesaba la clase, les faltaban muchos valores que deben de traer desde casa, pero me imagino que el maestro debe de reforzarlos. Pero
Pero a pesar de eso, fue muy bonito ayudar a esos niños y convivir con ellos. Esperaba que la maestra nos diera consejos buenos, pero al contrario trataba de que nosotros nos arrepintiéramos de lo que estábamos estudiando. Realmente tenía pensamientos muy... porque ella decía que la profesión de maestros no era para hombres y yo no estoy de acuerdo en eso. Además decía que si ella pudiera volver a estudiar, estudiaría otra cosa que le diera más dinero. Eso quiere decir que no estaba a gusto con su trabajo. Así que en el camino nos vamos a topar a muchas personas que nos van a dar malas opiniones. Así que hay que tomar lo que nos vaya a servir y no rendirnos. Las experiencias que hemos vivido serán recordadas y tomadas como futuras referencias para lograr ser un mejor ejemplo a seguir para otras personas y poder tener experiencias con situaciones por venir. Desde el momento en que llegamos al salón de clase, somos un apoyo o inclusive un maestro más, que puede servir y ayudar al alumno. Por lo tanto, es necesario que desde un principio tengamos un momento que nos permita tener esa experiencia. No, todos no, Benjamín, no, es que no me dices cuándo lo vas a grabar. I don't know why I love you like I do. And all the changes that you put me through. Used all my money and my cigarettes. And I haven't seen how to have you yet. Y fue muy bonito. No, won't you tell me I love to stay? Take me to the river, wash me down. Want to cleanse my soul, put my feet on the ground. I don't know why she treated me so bad. Of all the things that we could have had. ¡Ella no me estés grabando! Eso es todo, amigos.